Hola. Buenos días, Catalina. Ya, informaciones, las mismas de siempre. Atento, del 23 al 27, muy probable prueba. Entre esa fecha, 23 al 27, muy probable prueba. La prueba no va a ser, hasta ahora, no va a ser como las anteriores. Buenos días, Angie. No va a ser verdadero o falso, alternativa, pregunta y así sucesivamente, sino que van a cobrar mucha importancia los estudios de caso. Los estudios de caso que hemos presentado. Ya, esa va a ser la base de la prueba. Buenos días, Angie. La base de la prueba, ¿ya? Los estudios de caso. Todo el contenido, por supuesto, hay que estudiar, y la base van a ser los estudios de caso, ¿ya? Los problemas que hemos planteado. Segundo, el día 20 de agosto se cierran las tareas. Buenos días, Martina. Se cierran las tareas, ¿ya? 20 de agosto. Hemos tenido ya bastante tiempo para realizarlas. 20 de agosto se cierran las tareas. Además, las tareas han sido muy sencillas. Y finalmente, ya se lo he mencionado a algunos compañeros, envié el día lunes un correo a todos los alumnos que tienen notas pendientes. Notas pendientes. ¿Alguien aquí que me diga, por favor, profe, sí, yo recibí el correo? Solo los compañeros que tienen notas pendientes, con unas guías, ¿ya? Entonces, si un compañero debía una nota en filosofía, realiza la guía de filosofía. Si alguien está conmigo en historia, realiza la guía de historia. Y de esa forma vamos a resolver las notas pendientes. ¿Alguien ya la ha realizado y me la ha enviado? ¿Sí? ¿O alguien ha recibido ese correo? Que me diga ahí con un sí, sí, profe, aquí. Yo tenía notas pendientes, recibí el correo y ya se la estoy enviando. ¿Ya? Tienen plazo hasta el día viernes en el horario que se indica ahí en el correo. Eso es lo que tenemos por ahora en cuanto a informaciones. ¿Ya? Envíen las tareas, esas que cierran el 20, porque tienen un gran valor, el 40%. ¿Ya? Ya está. Lo vamos a dejar así, sin presentar. En la clase anterior revisamos diferentes visiones filosóficas, históricas, antecedentes, posturas, ¿cierto? Acerca de la pena de muerte en Chile y el mundo. ¿Ya? Por tanto, definimos la pena de muerte, ¿cierto? No solamente eso, sino que revisamos algunas de las formas en que históricamente se ha ejecutado esta pena de muerte alrededor del mundo, hasta llegar a la inyección letal. Antecedentes históricos revisamos también y entendimos por qué etapa por etapa habíamos avanzado para quitar el sentido de venganza al clan, a la banda, luego de haberse producido un delito, hasta llegar hoy día al intento de eliminar la tortura, ¿cierto? Y posteriormente abolir la pena de muerte. Vimos algunos argumentos a favor, por ejemplo, la disuasión, ¿cierto? Que algunas posturas pensaban que si se establecía la pena de muerte, entonces los delincuentes no iban a realizar cierto tipo de delitos. Otro económico, en que decían, el Estado no debe hacerse cargo y pagar tanto dinero por una persona que está privada de libertad. Y por otro lado, es que toda falta, en este caso crimen, ¿cierto?, debía quedarse en castigo para retribuir en alguna medida eso a la sociedad. Por otro lado, habían argumentos en contra, ¿cierto? No pasar sobre los derechos humanos, no disminuir los delitos, no es disuasivo porque se siguen cometiendo delitos. El error, ¿cierto? Ya no hay vuelta atrás una vez que el juez dictamina la sentencia de muerte. Y también no debemos pasar por sobre tratados internacionales como el de San Juan de Costa Rica que ha firmado nuestro país.
¿ya? En el que rechaza la pena de muerte. Tenemos autores acerca de la pena de muerte, no los voy a mencionar todos, pero desde ya tenemos la Biblia, ¿cierto?, que dice no matarás, pero ya también vimos que caía en cierto grado de contradicción la Biblia, porque en otras partes sí establecía la pena de muerte. Y también en contra de la pena de muerte, ¿cierto?, a través de Tomás Moro, que paradójicamente él fue ejecutado, le cortaron la cabeza, y Víctor Hugo, el dramaturgo, guionista que escribió Los Miserables. Y nos fuimos con el estudio de casos, ¿cierto? El de Saba Tekle, migrante etíope en Estados Unidos, asesinada por un joven que había tenido una serie de problemáticas durante toda su vida. El del Chacal de Nahuel Toro, ¿cierto? Jorge Valenzuela, que había sido criado en pésimas condiciones sociales y económicas muy precarias y que había cometido el asesinato de su pareja y de su hijo, y que fue educado por el Estado de Chile y luego ejecutado, fue fusilado, ¿cierto? Y el estudio del caso del asesino del tambor, y posteriormente asesino de Ámbar, que lo revisamos en la clase anterior también. Los estudios de caso son importantísimos, importantísimos para la prueba, los estudios de caso. ¿Ya está? Ya. Entonces, desde aquí, desde ver sus caritas, les pregunto, ¿qué pasaría si ustedes cayeran en un estado vegetativo, en un estado de coma, y no pudieran comunicarse? Espero que participemos bastante durante la clase, si no se cae a pedazos. ¿Bien? Y quizás tuvieran que comunicarse lo justo y necesario para determinar si quieren morir o no. ¿Qué decisión tomarían? Si saben que no hay mayores perspectivas de vida, siendo jóvenes o siendo ancianos, ¿ya? ¿Tomarían la decisión de morir para evitar el sufrimiento? Sí. ¿Por qué? ¿Sería una opción para ustedes? ¿O preservarían la vida hasta que de manera natural partieran de este mundo? ¿Cuál es la opinión? Martina, Angie, Sofía, Ángel, María, Dylan, ¿qué opinión tienen al respecto? Pensemos en Gustavo Cerati, por ejemplo, ¿cierto? Cantante que estuvo en coma tantos años. ¿Qué decisión tomarían? Perfecto, Ángel. Ya, interesante la postura de Ángel. No es llegar y tomar la decisión, entonces. O sea, podría llegar Ángel a tomar la decisión de evitar el sufrimiento si fuera anciano, pero de joven podríamos seguir haciendo todo lo posible por preservar la vida. Bueno, vamos a ver un estudio de caso que tiene mucha relación con lo que dice Ángel, con la juventud de las protagonistas. Y ahora, por otro lado, ¿qué pasaría si ustedes estuvieran en el caso de los familiares y que tuvieran que tomar una decisión? ¿Ya? Una decisión acerca de un familiar de ustedes que estuviera en esa condición. Yo creo que... Ya, dice el que me desconecten. Bien, interesante las posturas, bastante radicales las posturas de ustedes. Ayer, el curso de ayer no era tan radical. Aquí Ángel y Giselle son bastante radicales en sus posturas. Ya, pero es súper interesante, porque eso es materia de debate el día de hoy. No solamente en nuestra sociedad civil, sino también en el mundo político, ya que hay proyectos de ley en referencia a lo que estamos conversando en este momento. Yo creo que ustedes ya se imaginarán de qué se trata este capítulo, ¿cierto? ¿Alguien sabe de qué vamos a hablar hoy día? ¿Sí? ¿Alguien se aventura? Pues lo que estoy viendo parece como si fuera a hablar de como que algo parecido a la muerte, pero no muerte, ¿no? Ahí está, exactamente. Así se llama.
Ahí está, muy bien. Visiones filosóficas sobre la eutanasia en Chile y el mundo. Y el objetivo es muy simple, conocer distintas visiones sobre la eutanasia en Chile y el mundo. Eso es todo, ¿ya? Desde la crítica vamos a abordar esto y a través del estudio de caso. Desde la crítica y a través del estudio de caso. Ya está, miren. Como siempre, a pesar de que esto es filosofía, esto hay que definirlo, ¿ya? Yo no les voy a preguntar la definición de eutanasia en la prueba, ya, listo, para que no se asusten. Pero hay que crear un marco teórico, porque ¿qué es la eutanasia? No nos podemos ir de aquí ahora sin saber qué es, ¿cierto? Ya. Por lo tanto, esto se ha definido a nivel mundial, Organización Mundial de la Salud, OMS, y la Asociación Médica Mundial, AMM, ¿ya? Voy a leer un poco. Es el acto deliberado, ¿ya? Deliberado, ojo con eso. De poner fin a la vida, o sea, hay que matar a alguien. Miren cómo podemos ir desgranando, ¿cierto? En sus partes. De matar a alguien, de poner fin a una vida. A petición propia, o sea, de la persona que está ahí, ¿cierto? Con un grave problema médico, probablemente. O de algún familiar, ¿ya? De la misma persona o de algún familiar. Miren cómo lo podemos contrastar con la RAE, ¿cierto? Miren cómo lo podemos contrastar. Dice, acción u omisión. Eso es muy importante para la clase porque dice acción, o sea, realizo una acción. Inyecto, por ejemplo, una droga que cause la muerte. Es una acción. Pero también una omisión, tal como dijeron ahí unos compañeros que dijeron, me desconecto, o sea, una omisión. El paciente necesitaba un medicamento todos los días y se lo dejo de administrar. Como se lo dejo de administrar, el paciente fallece. Por tanto, también es una omisión. ¿Bien? ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para evitar el sufrimiento. Acelerar la muerte. ¿Ya? El paciente ya nada más está en una enfermedad terminal, completamente desahuciado, solo estamos esperando. Por lo tanto, para suprimir ese sufrimiento, se aplica esta acción. ¿Ya? Ya. Ahora nos venimos a Chile, porque aquí en Chile también hay opiniones. ¿Ya? Por eso dije alrededor de Chile y el mundo. Ya. Tiene que ser indolora, ¿cierto? Así lo define. Muerte indolora, puede provocar dolor, ¿ya? A una persona, pero la persona, miren, puede estar consciente o no, ¿ya? Y que está en un estado gravísimo, incurable, de gran sufrimiento, ¿ya? De gran sufrimiento, se está consumiendo ahí en la cama probablemente, y por lo tanto se puede realizar administrando una droga, un medicamento, un fármaco, o suspendiendo, ya lo que decíamos arriba con la definición de la RAE, es la acción u omisión, ¿ya? Puede darse de las dos maneras. Esto es importantísimo para el desarrollo de la clase. Miren, como el profe es profe de historia, le interesan los antecedentes históricos y podemos irnos 2500 años atrás, ¿ya? A la escuela hipocrática, Grecia, Roma, ¿cierto? Ahí está el símbolo de medicina que vemos afuera de cada farmacia, ¿ya? Y ya en ese tiempo se había prohibido, ¿ya? Se había prohibido a los médicos la administración de droga o de alguna medicina de la época que fuera mortal a sus pacientes, ¿ya? Con el propósito de acelerar la muerte. Eso ya estaba prohibido a los médicos de la época, 2500 años atrás, en Grecia y en Roma, ¿ya? Por otro lado, si nos vamos a otro tipo de religiones, judeo-cristianas, de donde proviene la religión que es mayoría en Chile, o las que son mayoría en Chile, que son la evangélica protestante y la católica, ¿ya? Siempre se ha condenado al suicidio, ¿cierto? Y vemos las películas que dicen, y él se suicidó, por lo tanto se condenó y no va a entrar al cielo, ¿cierto? Lo hemos escuchado, ¿ya? Y también el homicidio, por lo tanto sería condenado la persona que pide que la maten, como quizás el médico que administraba, quien hacía de médico en esa época, ¿cierto? Administraba la droga, la medicina. Por lo tanto, siempre fue mal visto. Pero posteriormente, con la llegada del Renacimiento, siglo XVI, y luego con la llegada de la Ilustración, siglo XVIII, hubo una apertura, ¿cierto? Revolución científica, una apertura de mente, al menos en Europa, ¿ya? Miren esa imagen, por favor. Donde parece que resulta legítimo ahora proporcionarle los medios a una persona para acabar con su sufrimiento y matarlo, ¿ya? A solicitud del enfermo, en este caso. Miren la imagen, ¿eh? Médicos aprendiendo anatomía alrededor de un cadáver que tiene la cara tapada,
Esto puede ser siglo XVIII, incluso antes, siglo XVII. Posteriormente, se descubre esto. ¿Alguien sabe lo que es? ¿No? ¿Eso? ¿No? Es el opio. ¿Ya? De ahí obtenemos la morfina. La morfina es una droga opiácea. ¿Ya? ¿Alguien ha visto alguna vez, ayer me dijeron en la película Hasta el último hombre, profe, ¿alguien ha visto en algunas películas de guerra cuando un soldado es herido y está gritando? Angie, es opio. Opio. ¿Se parece? Se parece a una flor que da el opio, o sea, que da el cactus. Cuando va a florecer, ¿cierto? Sí, Angie tiene toda la razón, se parece a una flor amarilla bien bonita. Que abre, ¿cierto? Ya. ¿Alguien ha visto en películas cuando un soldado está herido y grita, ¡ah, estoy herido! Y sacan unas jeringas así chiquititas y se la clavan sobre la ropa, en las piernas o en los brazos y inmediatamente deja de gritar? ¿Alguien ha visto en alguna película eso? Bueno, eso es, claro, Ángel, yo sabía que alguien había visto. Ayer me dijeron en la película Hasta el último hombre, profe. Claro, ¿sí? Michelle también ha visto, ¿verdad? Morfina. Ya, ¿eso calma el dolor? No, no es una curación. Inmediato, es decir, yo lo he visto en acción. Casi que pincha, ¡pum! Y el dolor pasa. Ya, es inmediato. Pero sabemos que si le pinchamos 2, porque el soldado está herido, por ejemplo, y está perdiendo sangre, si le pinchamos 2 ampollas de morfina, lo más probable es que muera, ¿ya? Porque sus signos vitales van a bajar al mínimo, no son compatibles con la vida. Por lo tanto, se descubre esto de la morfina y dicen, mira, con esto podríamos provocar la muerte de una persona en estado de mucho sufrimiento de manera indolora. De manera indolora, se quedía dormido simplemente, ¿ya? Por lo tanto, nuevamente surgen voces a favor de esta práctica. Pero se nos viene la Segunda Guerra Mundial. Y ustedes saben, ¿cierto?, que durante la Segunda Guerra Mundial hubo muchos experimentos con prisioneros, ¿ya? Con prisioneros. Por lo tanto, una vez finalizada la guerra, todo lo que tenga que ver con experimentación con seres humanos relacionados con la muerte, con la vida y la muerte, es mal visto. No, nazismo. No, ¿sabes qué? No practiquemos más con la morfina, guárdalo, déjalo ahí, porque no, déjalo ahí nomás. Otro día, ¿ya? Cuando esto ahora sí vuelve a surgir con fuerza y ya definitivamente, miren ahí con rojo, en 1985 recién, o sea, estamos hablando de esto hace un poco más de 30 años, claro. En Holanda, país europeo, en realidad Países Bajos, ¿cierto? No Holanda, despenalizó la muerte provocada por médicos en pacientes terminales. O sea, recién se aprobó en una legislación la eutanasia. Miren el recorrido que hicimos, con postura a favor, en contra, ¿cierto? ¿Ya? Algunos lo legitimaban, otros no. Bueno, llegamos a 1985 y en un país de Europa se aprueba, se despenaliza. ¿Ya? Leí. Entonces, tipos de eutanasia, ¿ya? Para la prueba esto va a ser muy útil porque ustedes van a decir si podría aplicar de esta forma, de esta otra forma, ¿ya? Así que no crean que estoy haciendo ciencia, vamos por el lado de la filosofía, tómenlo así, ¿ya? Hay una eutanasia directa, ¿ya? Y aquí adelantamos la hora de la muerte, ¿ya? En caso de que la persona esté en un estado crítico ya de manera incurable, ¿ya? No hay vuelta atrás, ha sido desahuciado, sabemos que se va a morir, tiene mucho dolor, está sufriendo. Ese es el panorama, eso es lo que está ocurriendo aquí, eso es lo que tenemos que imaginar, ¿ya? Y esa eutanasia directa puede ser activa o pasiva. Vamos con la activa. La eutanasia activa consiste en efectuar la acción. ¿Se acuerdan que al principio le decía según la RAE, acción u omisión? Ya, activa, la acción. Yo voy y provoco la muerte del paciente mediante una acción específica, ¿ya? Esta puede ser la administración de una droga, de un medicamento, ¿cierto? De una inyección, podría ser de un estupefaciente, de una sustancia letal, ¿ya? Y esa es administrada por un tercero, o sea, llega una persona aquí y la administra. Esa sustancia que yo estoy mencionando. Ese tercero, ¿quién es? No es cualquier persona, ojo con esto, aquí nos ponemos un poco leguleyo, legislación. Es un médico. Ojo con esto, que vamos a tocar el tema desde la visión del médico, porque el médico
también es un ser humano, ¿ya? También es un ser humano y lo podemos abordar desde la ética profesional del médico, porque el médico lo está notificando. Ya vamos a ver eso. Lo está notificando y llega ahí el médico, ¿ya? Y dice, he sido notificado para administrar un medicamento letal al paciente a solicitud de su familiar o a solicitud del mismo paciente. Bien, doctor, pase. Ya esto es activa. ¿Por qué? Porque tiene que ejecutar una acción. Por otro lado, hay la eutanasia pasiva, ¿ya? Y resulta como la consecuencia de la interrupción, ya lo decía yo, esta es la omisión que dice la RAE. Yo dejo de administrar un medicamento, dejo de administrar una droga, o lo desconecto, ¿ya?, de una tecnología que es vital para mantenerlo con vida, ¿ya? También podría ser. Eso es pasivo, porque dejo de hacer algo, ¿bien? Al mismo tiempo, esta puede ser voluntaria o no voluntaria. Miren, nos dicen involuntaria, dicen no voluntaria, ¿ya? Mar adentro, Javier Bardem, o Bardem, ¿alguien lo conoce ese actor? Me lo deja ahí en los comentarios. En la voluntaria es el paciente, por supuesto, tal como lo señala el nombre, ¿cierto? El paciente, el que en pleno uso de sus facultades mentales, de su libertad, de su razonamiento, ¿cierto?, dice, sí, yo quiero que se me administre un medicamento, una droga letal, quiero acabar con mi vida, quiero que se me aplique la eutanasia, porque ya no aguanto más este sufrimiento. Así que, por favor, se los pido, no aguanto más, ¿ya? Pero él tiene que estar completamente racional, ¿ya? Completamente racional. Él tiene que expresar voluntariamente y racionalmente esa voluntad. Por otro lado, también tenemos una que es no voluntaria. El paciente está en estado de coma. Pensemos en Gustavo Cerati, lo ubican, ¿cierto? El de Soda Stereo. Lo ubican al menos de cara, quizás su música, alguien lo ubica una canción. No me hagan cantar, por favor. Ya, qué bueno, y ese lo ubica. Ya. Entonces, la persona está ahí. Años, quizás. Y esa persona en vida, nunca habló del tema. No sabemos, ¿ya? ¿Cuál hubiese sido su decisión? Nunca se lo planteó, ¿ya? Y no sabemos hoy día, ¿ya? Por lo tanto, ¿de quién debe ser la decisión? Ya cuando los médicos han establecido que no hay vuelta atrás, y un tercero, competente, ¿cierto? Un familiar directo. Por eso les preguntaba a ustedes desde un comienzo, en la nota introductoria, y si ustedes tuvieran que tomar la decisión sobre otra persona, sobre un ser querido, ¿qué decidirían? ¿Qué decidiríamos en ese momento tan difícil con una responsabilidad tan grande? ¿Qué decidirían? Ya piensen, proyecten. Qué difícil decisión. Mar adentro cuenta la historia de un marinero que queda tetrapléjico, es decir, no mueve piernas, no mueve extremidades. Las 4 extremidades no las puede mover, ¿ya? Y él se hace amigo de una mujer. Y esa mujer lo asiste. Es otra figura, lo asiste en el suicidio, ¿ya? Le prepara un tecito con cianuro y él lo bebe, a petición de él, por supuesto, ¿ya? Él lo único que quiere es dejar este mundo, ¿ya? Pero la legislación no se lo permitía en ese momento. Por lo tanto, su amiga es la que le facilita la muerte. Mar adentro, muy buena la película. ¿Alguien ha visto alguna película respecto a este tema? ¿No? Ayer me mencionaron unas películas, pero no recuerdo el nombre en este momento. ¿Alguien conoce un grupo antiguo ya, pero que se encuentra vigente? Aquí se ve el carnet, ¡pum!, a la chuña, al sol. ¿Alguien conoce un grupo que en su inicio era metal, que se llama Metallica? ¿Alguien conoce un grupo que se llama Metallica? ¿Sí? Mire, alguien lo conoce. Bueno, en realidad si lo conocen no es lo importante, pero quizá alguien lo conozca, a Metallica. En su primer álbum, allá por finales, entonces le cuento la historia.
Y le cuento la historia, que puede llegar a ser interesante. Angie es un grupo. Metallica es un grupo, ¿ya? De metal muy conocido en el ambiente del metal, en realidad bien conocido, ¿ya? Pero no es de su época, pues. Se encuentra vigente actualmente. Y tienen un álbum, quizás su primer álbum, que se llama Metallica. En ese álbum hay una canción que se llama One, ¿ya? One. Y resulta que el video es bastante extraño, ¿eh? Pero si uno lo analiza, ya está basado en una película, que también es un libro, que se llama Johnny tomó su fusil, ¿ya? De eso habla la canción. Y Johnny tomó su fusil, habla de un soldado que fue a la guerra y vuelve solo con cabeza y tronco, ¿ya? Cabeza, tronco, sin brazos, sin piernas. Y no huele, perdió todos los sentidos por una explosión, ¿ya? Entonces, ahí lo tienen ahí, lo están cuidando. Sí, Ángel, sí, súper. Lo están cuidando ahí en el hospital. Ya lo están cuidando en el hospital. Y resulta que uno de los que lo atiende, no recuerdo si es un militar, un médico, ¿quién? Se da cuenta que Johnny se comunica así, mire, así. Mire, Angie y compañeros, se comunica así. Eso es Morse, ¿ya? Y transmitía mensajes de esta forma, ¿ya? Y cuando ya interpretan el mensaje que está enviando, pestañeando, se dan cuenta que él lo que está pidiendo es que lo maten. Pero como no hay, porque ya no quiere vivir de esa manera, ¿ya? Pero como en ese momento no había una legislación que lo permitiera, le comunican de la misma forma que no lo pueden matar y que tiene que vivir así de por vida. ¿Ya? De eso se trata Juan, para cuando alguna vez quizás vean el video, que está ahí en YouTube, por supuesto, ya no lo vayan a ver ahora, o veanlo después, otro día, mañana en la tarde, ¿ya? Y hacen el análisis, ¿ya? Ya. Y la eutanasia indirecta, ¿cierto? Ahí tenemos una clasificación y la otra clasificación, ¿cierto? Ya. La eutanasia indirecta, su primera intención no es acortar la vida, es aliviar el sufrimiento, ¿ya? Vamos ahora nuevamente a la morfina, por eso está ahí, ¿cierto? La morfina inmediatamente calma el dolor. Sabemos que hay gente que se vuelve adicta a la morfina y tiene los brazos llenos de pinchazos, ¿ya? Porque produce un estado de relajo, ¿ya? Un estado de no dolor en todo el cuerpo, alejado de todo tipo de sufrimiento, ¿ya? Pero este efecto de manera secundaria provocaría la muerte, por eso es indirecta. ¿Ya? Administra el medicamento, en este caso para disminuir el dolor, ¿ya? Pero al mismo tiempo podría llegar a provocar la muerte como efecto secundario. ¿Por qué? Porque tantas ampollas de morfina van a bajar su pulso, por ejemplo, al mínimo, y eso ya no va a ser compatible con la vida y la persona va a morir como efecto secundario. ¿Ya? ¿Tenemos otro término importante? Sí. ¿Por qué? Nos vamos a ir al último cajón, lean ahí en rojo. Porque recién en el 85 se aprobó esto en Países Bajos. Por lo tanto, estamos hablando hace un poco más de 30 años de este tema, ¿ya? Y todavía hay mucha discusión acerca de esto, ¿ya? Tanta discusión que también se habla, por ejemplo, de suicidio asistido, ¿ya? Que es un tercero que le facilita la muerte al paciente, ¿ya? Pero como lo hizo esta persona que ya explicaba yo, que le preparó un tecito, ¿cierto?, al protagonista de la película, que es un caso real, ¿cierto? Que es un caso real, le facilitó la muerte a través de la preparación de un tecito con cianuro. Por lo tanto, podría llegar a ser un suicidio asistido. Yo me quiero suicidar, ayúdame, y yo no alcanzo el frasco. ¿Por qué? Porque la eutanasia, ya vimos que era administrado el medicamento, digamos la sustancia, por un médico. Y ahí está la diferencia. Por un médico. En este caso fue por una amiga, podría ser por un familiar. Y podría eso terminar en un caso judicial, ¿cierto? Porque la persona, si bien se quería suicidar, ¿quién se lo facilitó? La mamá, el hermano, la amiga. Ahí está la diferencia, ¿ya? Ahí está la diferencia. Lo vamos a ver a través de un estudio de caso. Hay argumentos a favor, ¿cierto? ¿Y qué argumento a favor, profe? Uno de los argumentos a favor de la eutanasia dice que es la compasión, que es cruel,
Ahí vayan diciendo ustedes que es cruel tener a la persona en una cama por años, consumiéndose, donde ya solamente llega un momento en que es piel y hueso, ¿cierto? Que ha perdido toda la masa muscular, porque recordemos que está solamente siendo alimentada por vía parental, o sea, por suero, ¿ya? Y que por lo tanto eso es cruel, y que todas las personas tienen derecho a una muerte digna, ¿ya? Que la persona pueda decidir, mire el argumento, les traspasamos la responsabilidad al mismo afectado, o peor aún, quizás, díganmelo ustedes, a un tercero, además familiar, ¿ya? Para que tome esa gran decisión, ¿ya? Pero pareciera que quiere primar el derecho a la libertad de decidir, ¿ya? Porque dicen, y aquí nos metemos otra vez en la filosofía, filósofos morales que dicen, ¿cuál es la diferencia entre matar a una persona, darle la posibilidad de que muera, pero en realidad es matarla, ¿cierto? Hay que decirlo de esa forma. ¿Cuál es la posibilidad entre darle la posibilidad a una persona de que muera, ¿ya? Y dejarlo ahí sufriendo años y años, porque estos años, o sea, no sé si ustedes conocen casos. Yo siempre cito el caso de... Ahora se me olvidó. Soplen ustedes, lo he dicho como 10 veces, el argentino, Soda Stereo. Gustavo Cerati. Gracias, Gustavo Cerati. ¿Ya? Él, a ver si alguien lo googlea, él estuvo años, me parece, o bastante tiempo, en estado vegetal, hasta que falleció. Si alguien lo googlea, nos va a dejar el dato. ¿Ya? Por otro lado, surge aquí un problema con el argumento a favor. ¿Y quién lo ejecuta? Ya dijimos un médico. Sí, pero ¿quién? ¿El médico de turno o el encargado de las eutanasias? ¿Podríamos llegar a hablar de un médico encargado de las eutanasias? Sería terrible. Por lo tanto, la legislación a nivel mundial, cuando se habla de la MMA, muerte médica asistida, para no decir eutanasia, para darle una denominación más técnica, ¿ya? Es ejecutada por un médico. Dijimos que era ejecutada por un médico. Pero ¿qué pasa si el juez emite la orden, ¿cierto?, de la causa y dice, sí, esta persona tiene que recibir la eutanasia y lo llaman, por ejemplo, doctora Angie, pase a oficina del director del hospital? ¿Va Angie? Sí, director del hospital. Mire, llegó esta orden del juez y el juez dice que hay que aplicarle la eutanasia a don Pepito, que está en la sala 24 y que ya está desahuciado. Y Angie podría decir, no, yo no lo voy a hacer, porque ella es médico. Y los médicos tradicionalmente, ¿de qué se preocupan? ¿Cuál es la principal ocupación de un médico? ¿Cierto? Ética, moral, profesional, técnica. ¿Cuál es la principal preocupación? ¿Cuál es la labor del médico? Por supuesto, Ángeles, mantener con vida al paciente. Y vienen y lo llaman. La llaman a la doctora Angie y le dicen, vaya y haga esto. Angie perfectamente, dice la tradición a nivel internacional, que puede decir que no. Siempre se respeta la objeción de conciencia. Dice, no, yo no soy médico para esto. Y otro médico tendría que hacerlo, alguien tendría que acceder, buscar. Pero ¿qué pasaría si solo ciertos médicos lo efectúan? Ya vamos a ver con el argumento en contra lo que pasaría con esos médicos probablemente. ¿Ya? Probablemente lo que pasaría con esos médicos que siempre estuvieran efectuando eutanasia, cuando veamos el argumento en contra. Objeción de conciencia se llama esto. Por ejemplo, para los que vieron Hasta el último hombre, el protagonista, que es un soldado que se hace enfermero, él dice, soy objetor de conciencia, yo no tomo armas, pero sí voy a la guerra y voy a salvar vidas. Hay un excelente ejemplo para los que han visto la película, ¿cierto? Los testigos de Jehová son objetores de conciencia también de la misma forma. Yo la vi, es muy buena. Sí, es excelente, súper bueno. Los testigos de Jehová no hacen el servicio militar en Chile, son eximidos porque son objetores de conciencia, porque tampoco toman armas, al igual que el protagonista de la película. ¿Ya? Bien. Por lo tanto, eso se respeta.
Vamos con los argumentos en contra, ya vamos a pasar por aquí con el médico, ¿ya? Argumento en contra. Y el argumento en contra, por supuesto, habla de los derechos humanos, ¿cierto? ¿Cuál es el primer derecho humano? El valor fundamental, la primera ley natural, según John Locke, como ya vimos en un capítulo anterior, por supuesto que es la vida, ¿ya? Y no podemos pasar de ninguna manera por encima de ese derecho humano, ¿cierto? Que es el valor superior. Y que justamente lo que decía Ángel, mire lo que dice ahí, la finalidad constitutiva de la medicina es precisamente ese respeto, es salvar vidas. Ese médico se ha entrenado durante años para salvar una vida, ¿cierto? Por lo tanto, es completamente ajeno al acto de matar, ¿ya? Va contra todos sus valores, principios y entrenamiento como médico, ¿cierto? Por otro lado, ¿qué pasaría si ese médico siempre fuera el encargado de la eutanasia? Sería un médico con bata blanca y con capucha de verdugo. Y yo le aseguro que la gente diría, ese es él en la eutanasia. No te atendáis con él. Prácticamente sería considerado un carnicero. ¿Alguien ha escuchado las conversaciones en la espera, en un consultorio, en un hospital, en una urgencia? Las conversaciones que tienen las personas. Y hablan del doctor Pérez, doctor Torres, de la doctora Grajales, del doctor Fernández, ¿cierto? Que hablan así con los apellidos de los doctores, y que este es bueno, que este es malo, que este me dijo, ¿cierto? Que las personas hablan de los médicos, ya. Que podría ser que hablaran de la misma forma, de este médico que es el encargado. Imagínense la carga para ese médico, ¿ya? Que es el encargado de la eutanasia. Quizás provocaría desconfianza de estos profesionales. No, yo no me atiendo más con esta persona, ¿cierto? Porque capaz que me manda derechito a la eutanasia. Yo quiero que me cuiden, que me quiten esta enfermedad, y si no pueden, quiero que me quiten el dolor, ¿ya? Con respecto a esto, en Chile, ahora nos venimos a Chile, ¿cierto? El Colmet, sabemos lo que es, ¿cierto? El colegio médicos, que apareció mucho en televisión durante el peor momento de la pandemia, ¿ya? Es completamente, por supuesto, opuesto a la eutanasia, ¿ya? Dice que, miren lo que dice ahí, no es un acto que contribuya a ayudar al paciente. Sean ellos terminales o no. ¿Por qué? Porque, por supuesto, el médico siempre se va a preocupar de salvar una vida, ¿ya? Ya. ¿Qué decimos aquí en Chile con respecto a nuestra legislación? Primero que todo, la Constitución, vamos allá arriba, ¿ya? Por supuesto que la Constitución asegura el derecho a la vida de todas las personas, e incluso el derecho a la vida del que está por nacer, y por eso no tenemos aborto, ¿cierto? Ya, eso es lo que dice la Constitución. O sea, desde ahí partimos que habría que modificar para tener eutanasia. Ya. Por otro lado, más abajo, en la ley, ¿cierto? La ley 20.584, que para nada hay que aprenderse eso de memoria, ya. Dice que todas las personas, esto es los derechos de los pacientes, han visto cuando usted entra en un recinto hospitalario que está por ahí pegado los derechos del paciente, y que incluso en algunas partes está pegado en diferentes idiomas, ahora incluso en creolé, para que lo lean los migrantes haitianos, ya. Dice que todas las personas tienen derecho a dar o quitar, ¿cierto?, la autorización para efectuar cierto tratamiento e incluso una hospitalización. ¿Cómo se traduce esto? En que la persona elige, ¿ya? La persona elige. Mire, ¿sabe qué? Usted tiene que tomarse esta medicina, no esta goma, pero tiene que tomarse esta medicina, y con esto usted va a seguir un tratamiento y probablemente se le pase eso que usted tiene, ¿ya? Pensemos en un cáncer, tiene que iniciar una quimio, se le va a caer el pelo y va a pasar esto y esto otro. El paciente podría llegar a decir no, ¿ya? No. Ah, bien, fírmeme aquí, por favor. Caballero, fírmeme aquí. Que usted rechaza el tratamiento, o rechaza tomarse esta aspirina, o rechaza tomarse X medicamentos, X tratamiento. ¿Ya? El paciente puede. También, como yo lo he visto, que el paciente dice, ¿sabe qué, doctor? No aguanto más aquí en el hospital. Quizá alguien ha estado en esa situación con un familiar, doctor. Yo no aguanto más aquí en el hospital, quiero que me den alta. Es que no te puedes ir de alta. Sí, me puedo ir de alta. Bajo su responsabilidad. Firme, alguien ha estado en esa situación, lo ha visto, y se va. Y el paciente se va. ¿Ya? Pero ustedes podrían decirme, profe, aquí está.
Aquí hay una forma de legitimar entonces la eutanasia en Chile, si el paciente puede decir sí o no. 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 Aquí viene el plot twist. ¿Por qué? Porque mire lo que está destacado abajo. Dice, en ningún caso el rechazo a tratamientos podrá tener como objetivo la aceleración artificial de la muerte. ¿Ya? Ahí no se puede. La relación de práctica eutanásica o el auxilio al suicidio. No se puede. Estaría involucrado el médico. Ahí hay un problema. ¿Ya? Y ahí se rechaza completamente entonces la eutanasia, ¿cierto? ¿Ya? Pero miren la luz que estoy dando. Miren aquí a la derecha, dice la Cámara de Diputados, dice, aprobado. Cámara respalda en general, por X votos, el proyecto sobre muerte digna y cuidados paliativos, ¿ya? Y como tiene indicaciones, hay que hacerle correcciones, vuelve a la Cámara. Esto es 2020, se discute en Chile. Seguimos con la legislación, ¿ya? Seguimos con la misma legislación. Dice, no se requerirá la manifestación de voluntad del paciente en 3 situaciones, y esto es importantísimo. Y ojo, no se lo tienen que aprender de memoria para la prueba. 3 situaciones claramente determinadas. Mire lo que está ahí en rojo. No se requerirá la manifestación de voluntad del paciente. La falta de aplicación de procedimiento de tratamiento e intervención supone un riesgo para la salud pública. O sea, el paciente está contagiado de una X enfermedad que adquirió en un viaje a África, regresa a Chile, no hay que preguntarle nada al paciente. ¿Ya? No se le pregunta nada, simplemente se aplica el tratamiento. ¿Por qué? Porque si el paciente no se lo aplica, se va a ir y va a contagiar a muchas personas, por lo tanto es un asunto de salud pública. ¿Ya? Lo vimos el 3 de marzo, me parece, de 2020, cuando llegó el paciente 1, un médico. ¿Se acuerdan? Ya. Es un riesgo para la salud pública, por lo tanto se tomó inmediatamente control. ¿Ya? Cuando la condición de salud del paciente implique riesgo vital de no mediar atención médica, es decir, la persona llega gravísima a un centro asistencial con 2 balazos en el tórax, no le preguntamos, ¿usted quiere recibir una atención médica? No, es que yo me quiero morir. No, nadie le va a preguntar nada, va a ser atendido, ¿cierto? Porque viene el riesgo vital. No se le pregunta al paciente, no se le pide que manifieste su voluntad, por supuesto, ¿ya? Cuando la persona esté incapacitada de manifestar su voluntad y no es posible obtenerle su representante legal, una persona, lamentablemente, indigente, no tiene familiares conocidos, ubicables, ¿ya? Llega grave a un centro asistencial, está completamente incapacitada, no habla, ¿ya? Para aplicar un tratamiento no se le pregunta a nadie, no se busca al familiar más cercano que lo vio por última vez hace 20 años, no se le pregunta, se administra el tratamiento. Por lo tanto, ahí nos damos cuenta que toda nuestra legislación va en contra del tema de la clase, de la eutanasia. De ninguna manera dejamos morir a la persona, ¿ya? Por eso está esto acá. Pero tenemos ahí el proyecto para que lo conozcan, ¿ya? Que va en contra de lo que hemos conversado hasta ahora y habría que modificarlo todo, ¿cierto? Ser diagnosticado por un problema de salud grave, mayor de 18 años, estar consciente al momento de la solicitud, ¿cierto? ¿Ya? Y si se encuentra inconsciente, debe haber hecho una declaración previa, es decir, una especie de testamento. Yo, Juan Perico de los Palotes, manifiesto que si un día me pasa esto, entonces hagan esto otro, ¿ya? Y notariado. Una vez que la persona, consciente de lo que va a ocurrir, ya toma la decisión, debe ser certificado por un médico, pero un psiquiatra, ¿ya? Un psiquiatra, para que determine que su estado mental, psicológico, psiquiátrico, ¿ya? Es acorde a la decisión que está tomando, ¿ya? Y no tiene un problema médico que en realidad no está, un problema mental que lo está llevando a tomar esa determinación. Y finalmente, la determinación debe ser tomada por escrito, ¿sí? Llevada a cabo por escrito, notariado, ¿cierto? Ya, libre de cualquier presión externa. Este es el proyecto y en este momento aún descansa en la Cámara, ¿ya? Vamos con el estudio de caso, porque de aquí salen como 1000 preguntas para la prueba. Lápiz, papel, oreja, ojo, atención. Noa Podoven, una niña, ¿ya?
que vivía en Países Bajos. Ella fue abusada a los 11 años en una fiesta. 3 años después fue violada por 2 hombres, ¿ya? Y quedó con tal trauma, ¿ya? Quedó con tal trauma, estrés postraumático, miedo, vergüenza, ¿ya? Que todo esto la llevó a guardar silencio, en primera instancia no contarle a nadie, y comenzar a escribir un libro. Ese libro es el que está ahí, ¿ya? Ganar o aprender, se llama el libro, lo traduzco. No hablo holandés, pero lo traduzco. Y ella llega a tal punto psicológico, mental, ¿cierto? Llega a tal punto de que la deja este trauma, que decide poner fin a su vida por un motivo psiquiátrico, psicológico, mental, depresivo, ¿ya? Y se lo dice a sus padres, se lo cuentan, ¿ya? Se lo cuentan. Después de haber sufrido, miren ahí, depresión, anorexia, estrés postraumático a causa de los abusos, ¿ya? Ella va a una clínica, ¿ya? Porque ya dijimos que en Holanda es legal la eutanasia. Va a una clínica y en la clínica le dicen que no se puede. Por lo tanto, ella se encierra en su casa y se deja morir. ¿Pero cómo se deja morir? Se deja morir. No come, no bebe, simplemente se deja morir. ¿Ya? Pensemos que en Holanda se puede pedir y aplicar en caso de sufrimiento psicológico, inclusive no solamente un daño físico, no solamente una enfermedad física, sino también en caso de sufrimiento psicológico, insoportable, dice. ¿Ya? Y no se dejó morir. ¿Ya? ¿Cuál es el problema aquí? Que la muerte no fue administrada por un tercero, por un médico. Simplemente ella se dejó morir. Pero resulta que en la casa ella vivía con los padres. ¿Y cómo los padres, ahora, problema legal, filosófico, ético, moral, cómo los padres lo permitieron? Ahí está. Ahí está, problema para la prueba, problema para la prueba, ¿ya? Y los padres miraban para otro lado cuando la niña no comía, no bebía. Ahí dice clarito, Noa murió en una cama de hospital, en el salón de su casa, ¿ya? Y su mensaje de despedida fue muy claro, el amor es dejarla ir. Incluso la clínica debió salir a aclarar, ¿ya? Debió salir a aclarar que Noa no murió por eutanasia, sino que porque se dejó morir, dejó de comer y de beber. ¿Qué habrían hecho ustedes? ¿Qué piensan ustedes? ¿Argumentos a favor? ¿Argumentos en contra? Vayan pensando en la prueba, porque esto está complejo, ¿ya? No es muy fácil. ¿Qué habrían hecho ustedes en el caso de Noa? ¿Argumentos a favor, en contra? En el caso de los padres, ¿argumentos a favor o en contra? ¿Se debe permitir la eutanasia por motivos de sufrimiento psicológico en nuestra legislación aquí en Chile? ¿Estamos preparados para eso? ¿Permitir que una persona, pum, diga yo me quiero morir porque estoy sufriendo psicológicamente? La prueba no se viene fácil, ¿ya? Por lo tanto, si alguien argumenta aquí, puede ya tener una iluminación para la prueba. ¿Ya? Y Angie dice, no creo. Yo también creo que no creo. Apoyo completamente a Angie. Parece que estamos pensando en lo mismo. Yo no creo que por un motivo psicológico, yo creo que siempre hay una esperanza, a diferencia de un motivo médico. Profe, claro, yo no creo eso porque, o sea, yo creo que no él va a decir, yo quiero morirme y le van a aplicar la inyección, no creo que sea así. O sea, si la necesita, se la aplican. Tiene que estar sufriendo mucho o algo, pero de ir a aplicársela porque él quiere, no creo. Ya, entiendo. Ahí hay que hacer la diferencia, súper bien el argumento, hay que hacer la diferencia, lo que yo estaba hablando recién. Sí. Me dice, usted tiene cáncer, grado 3, se va a morir en X cantidad de meses más, va a sufrir mucho. Un caso, ya vamos a ver algo similar. Pero, ¿sabe qué? Su problema está acá. Y cuando el problema está acá, podríamos llegar a recuperarla, ¿cierto? Si los padres fueron capaces de estar con ella y apoyarla en la muerte, ¿cómo no la podemos apoyar en la vida, ¿cierto? Los padres. Sí, no, dejemos que se muera. ¿Así? ¿Eso termina de esa forma? ¿Ya? O apoyémosla en la vida y saquémosla adelante. Por eso le decía,
En un caso psicológico yo creo que requiere mucha más revisión. Mire, Valentina Maureira, ya, esa niña que está ahí. Vamos al otro caso, ¿ya? En el otro ámbito. Fue diagnosticada con fibrosis quística, ¿ya? Enfermedad muy dolorosa. A los 6 meses de nacida. Su hermano ya había muerto de la misma enfermedad después de mucho sufrimiento. Murió a los 6 años. ¿Ya? ¿Y por qué este caso se hizo conocido? Quizá ustedes lo ubican, porque hizo un video y lo publicó en YouTube, ¿ya? Y el video iba dirigido a la presidenta Bachelet, para que la autorizara a practicar, a que en ella se practicara la eutanasia. Piensen ustedes, por favor, en el estado en el que hay que estar, de sufrimiento, ¿ya? Para realizar eso, ¿ya? Dice ella, dice en el video, ¿ya? Estoy cansada de vivir con esta enfermedad y ella me puede autorizar la inyección para quedarme dormida para siempre. Pidió Valentina a través de un video, quedarme dormida para siempre. Miren la petición de una niña de esta edad. Finalmente la presidenta la visitó, ¿ya? La visitó, se sacaron fotos, se entrevistaron, pero le dejó claro que la legislación vigente en nuestro país, por supuesto, no lo permite. Finalmente ella falleció en 2015 en el hospital de la Universidad de Chile, ¿ya? Tenía 14 años y pesaba 35 kilos al momento de su muerte. Muy frágil, ¿verdad? Muy frágil, porque la enfermedad la estaba consumiendo. En este caso, si bien tiene preguntas similares al caso anterior, es muy diferente, porque aquí parece que no es reversible. La ciencia todavía no tiene el desarrollo para encontrar la cura para esta enfermedad. Pero cuando el problema está aquí, y tenemos nuestros padres, ¿ya? Que toman la decisión de apoyarnos en la muerte, ¿por qué no toman la decisión de apoyarnos en la vida? Podría ser, ¿cierto? Ahora la reflexión filosófica, ¿cierto? Bueno, este caso es muy diferente y fue muy lamentable, recuerdo yo. Y para ir cerrando, podemos reflexionar, ¿cierto? ¿Cómo queremos morir? ¿Ya? ¿Cómo queremos morir? Yo en algún momento de mi vida yo dije, quiero ser un héroe, algún día. Hoy día ya no. Quiero que cada uno pensará, ¿cierto? De manera personal cómo quiere morir, quizás tranquilo, sin dolor, en su casa, rodeado de la gente que más quiere, ¿ya? Pero que al mismo tiempo queremos ser tratados eficazmente ante el dolor. ¿Quién quiere sentir dolor? Nadie quiere sentir dolor, ¿cierto? Por lo tanto queremos dejar de sentir dolor, queremos, durmiendo, claro, Angie, exactamente, queremos dejar de sentir dolor, queremos ser tratados eficazmente con el dolor, aunque la enfermedad sea incurable, queremos ser informados, por sobre todo, que no se nos mienta. Señora, caballero, esto es lo que usted va a pasar, estas son las expectativas, en realidad no es muy bueno el pronóstico, y si es así, quizás queramos, en un futuro cercano, ser nosotros mismos, en pleno uso de nuestra libertad, como ya lo hemos visto en muchas clases, quienes tomemos la decisión final de si queremos morir por adelantado. Ahí está. Esa tarea no se hace, no se asusten, no pongan cara de cordero todavía, sino que es la imagen. El médico tiene colgada su delantal de médico y su estetoscopio, ¿cierto? Y al lado tiene colgada su disfraz de la muerte. Claro, sí, Kevin, claro, exactamente, digamos que en esa frase usted resume la clase. Claro, exactamente. ¿Ya? Y el médico ahí tiene la hoz, ¿cierto? Típico de la muerte, ¿ya? Por lo tanto, eso indica la problemática para el médico. ¿Qué sigue siendo? ¿Un médico o se transforma en un verdugo? El encargado de la eutanasia. Ahí está, ¿cierto? Bueno, y reflexiona acerca de la clase y elabora tu propio argumento a favor o en contra de la eutanasia. No está colgada en mudo, no se hace, ¿ya? Es motivo de conversación con la familia, con los amigos, y las preguntas en la prueba van a ser de ese tipo. No hay alternativa, no hay verdad ni falso, ¿ya? Las preguntas son de ese tipo, y lo que va a generar mayor o menor puntaje es la validez de la construcción del argumento. ¿Bien? Preguntas acerca del contenido, impresiones, reflexiones.
¿Qué les pareció?